Vamos a las Escrituras. Juan capítulo 6. No sé si lo han notado, pero ya llevamos 3 fines de semana en el libro de Juan. El primer domingo estuvimos en el capítulo 12 de Juan y hicimos un paralelo con el capítulo 19. El tema que nos condujo ese domingo es la verdad de los que quieren seguir a Jesús secretamente. Luego el siguiente domingo estuvimos meditando en el capítulo 5 y el capítulo 8 acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y llegamos de manera clara en esos 2 capítulos haciendo exactamente el mismo paralelo en que lo que Dios pide y quiere es que no pequemos más, que no pequemos más. Bueno, hoy vamos a meditar en el capítulo 6. Capítulo 6 y vamos a ir leyendo todo el capítulo 6 y los primeros 5 versículos del capítulo 7. No vamos a hacer un paralelo entre 2 capítulos, pero sí vamos a tomarnos todo este contexto bíblico. No pudiera avanzar en lo que quisiera de pronto corto, porque me parece que si no leemos todo no vamos a tener la visión completa del por qué el Señor habla como habla a los que están delante de Él. Quiero recomendarles, mientras hacemos esta lectura, que no se desconcentre, pueda concentrarse en lo que estamos leyendo. Todas las veces que nos acerquemos a la palabra del Señor, debemos hacerlo de la misma manera, con mucho temor, con mucho temor, con mucho respeto, con mucho deseo, con mucho anhelo y con toda nuestra atención. ¿Alguno tiene sueño? No, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Alguno? Vamos a ayudarle al hermanito que tenga sueño. Si usted lo ve que está como un poquito disperso, por allí, hermano Dieguito, no se le olvide ayudarme allá con los de aquel lado. Los estoy perdiendo de vista por la forma como estoy. Muy bien, y aquí, Carol, le toca a usted. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Entonces quiero recomendarle estar muy atento y por lo menos estar muy, pero muy concentrados, por lo menos en 3 palabras claves en este capítulo, porque de eso es que vamos a empezar a meditar en la palabra del Señor. 3 palabras claves en este capítulo y los 5 versículos del siguiente capítulo. No siendo más, leamos juntos la palabra del Señor en voz alta, por favor. Dice así la palabra del Señor a voz de 3. 3. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo que la señal Jesús había
que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto ¿qué? Las señales, sino que porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hacéis? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, siempre danos este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué pasa? No creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto el Padre.
de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual no daré por la vida, yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, mire lo que ocurrió. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, ¿quiénes le hablaron? Sus hermanos de carne. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Cuál era la razón? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Al leer toda esta cantidad de relato bíblico, fiel y verdadero, ¿cuáles son las palabras claves? No las vaya a poner, hermano William, todavía. ¿Cuáles son las palabras claves que encontramos en toda esta porción? Usted estuvo leyendo atento. ¿Cuáles son esas palabras claves? ¿Alguien que me ayude? Señales es una. Creer es otra. Bueno, puede ser. Otra.
Solo se encuentran 2 veces, pero fueron reacciones o expresiones. No. Versículo 52 y versículo 61. ¿Qué había? ¿Qué reacciones habían? Versículo 62 del capítulo 6 y versículo 61 del versículo 6. ¿Cómo estaban ellos, los que estaban escuchando a este Cristo? ¿Cuál era la emoción o el sentimiento, la sensación que estaban viviendo dentro de sí? Es facilito, estaban bravitos, estaban enojaditos. Dice la palabra en el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí. Y luego en el versículo 61 el Señor les hace una pregunta. ¿Esto os ofende? Y hoy vamos a meditar exactamente en esas verdades. Al incrédulo, la verdad le ofende. Al incrédulo, la verdad lo ofende. Y tengo que partir de la realidad, de la misma declaración que hizo Cristo Jesús cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es muy probable que al incrédulo la voz de la verdad lo ofenda. Al incrédulo, esta que es la palabra de verdad, lo ofende. Por eso ellos dijeron, dice la palabra en el versículo 60, al oírlas, estas palabras, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Pero no era una sensación de decir, ay, no, es que está hablando muy duro y me están doliendo los tímpanos. Es la verdad de que dentro de ellos había un rechazo profundo y todo nace en una realidad. Ahora sí miremos cuántas veces aparecen estas palabras para saber exactamente cuál es la situación que nos está exponiendo aquí hoy el tema. La palabra señales aparece 4 veces, pero la palabra creer o no creer aparece 10 veces en el relato. Y la palabra enojo aparece 2 veces como reacción frente a esas verdades que quedan expuestas por la verdad. Por la verdad. Por favor, repítale el título al que tiene al lado. Con eso nos ayudamos para mantenernos un poco más alerta. ¿Recuerdan cuál es el título de la predicación hoy? Al incrédulo, la verdad le ofende. Al incrédulo, la verdad le ofende. No es que usted sea incrédulo, no se preocupe, es para que no se nos olvide. Y bueno, si usted está luchando con la incredulidad, pues venga, porque aquí es el momento para que el Señor nos ayude por medio de su palabra. Cuando aquel hombre que pidió a gritos a Jesús para que él sanara a su hijo, cuando el Señor le encontró y él le dijo, Señor, necesito que vengas a casa y sanes a mi hijo. El Señor le dijo, ve, tu hijo ha sido sanado. Y el hombre, antes de eso, el Señor le pregunta, ¿crees? ¿Crees? Y él, ¿cómo le respondió? Sí, Señor, creo. Pero inmediatamente, ¿qué dijo? Ayuda mi incredulidad. Porque sí debemos entender que todos luchamos con esa verdad. Todos tenemos problemas para creer. Todos combatimos con nuestra forma de pensar, nuestros argumentos, nuestros pensamientos. Porque si hay algo que usted y yo debemos entender, que la mente es el peor terreno de batalla que nosotros tenemos. Es en el lugar donde se arman los combates más grandes de nuestra existencia. Tal vez el que está a nuestro lado, por muy cercano que sea, esposo, hijo, mamá, papá, no entiende la dimensión de la lucha que tenemos.
Porque con los labios podemos decir, sí creo, pero con la mente estamos luchando con la incredulidad. Y me gusta mucho porque este hombre reconoció ante los ojos del Señor y dijo, sí creo, pero ayuda mi incredulidad, porque sí es muy, muy sensible el tema de la incredulidad. Bueno, me impacta mucho que frente a todo el relato, yo iba a tomar solo el versículo 22, íbamos a evitar 22 versículos de lectura, pero yo dije, si lo dejamos, de pronto no vamos a sumergirnos en las realidades de por qué el Señor le responde de la manera que le responde. Dice la palabra que él había hecho señales y milagros y que la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque veían que las señales. Era evidente que el Señor había hecho señales. El Señor había sanado, más que todo el tema de las señales, dice las señales que hacía en los enfermos. Bueno, era conocido de la multitud que el Señor hacía señales como las de sanar milagrosamente a los enfermos. Y luego dice la palabra del Señor más adelantico que aquellos hombres que habían visto las señales que Jesús había hecho, ellos dijeron, bueno, verdaderamente este hombre no es cualquier cosa, este hombre es el profeta, es el hombre que nos prometieron los profetas antiguos que vendría. En ese punto, ¿ustedes creen que ya ellos creían en Jesús? Pues yo tengo la noticia más terrible, que no creyeron ni siquiera en lo que vieron. Y lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. Ni siquiera en lo que vieron pudieron creer. Fuerte. Es muy fuerte lo que sucede. Entonces dice que en el versículo 22 ellos buscaban a Jesús. Y cuando lo encontraron, hicieron el esfuerzo de atravesar el lago o el mar que habían atravesado los discípulos y el Señor la noche anterior. Ellos al día siguiente lo atravesaron y buscando a Jesús. Y cuando se lo encontraron con la efusividad de la vida, después de haber atravesado en naves al otro lado, ellos lo hallaron y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Yo me imagino que lo hicieron así, como cuando usted vuelve a encontrarse con alguien, ¿cuándo llegó? ¿Cierto? Los que viajaron, bueno, gloria a Dios por los que no viajaron este fin de semana festivo. Pero los que estaban de viaje no habían vuelto. Bueno, a Estefanía le tocó trabajar, Estefanía trabaja viajando, ¿cómo le parece? Cuando necesiten un tour, no la busquen a ella, está ocupada. La semana pasada no pudo venir porque estaba en su trabajo. Y entonces hoy le dije, wow, me alegra verte. Bueno, más o menos imagino que fue la emoción que recibieron aquellas personas o expresaron aquellas personas cuando encontraron a Jesús. Y mire la respuesta que les da Jesús cuando ellos le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Y vamos a leer 26, 27 y 28. Dice así, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¡Ay! Ya nos dimos cuenta. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, o en otras palabras, no busquen solamente eso. No busquen solamente eso que los llena, que los sacia. No busquen solamente lo transitorio, no busquen solamente lo material, no busquen solamente lo que le apetece a su vientre o a su corazón. Trabajad por la comida que no perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el primer punto que quiero tocar en esta mañana es que Dios no solo escucha las palabras que nosotros con ligereza podemos expresar, sino que Dios ve nuestro incrédulo corazón. Dios no solo escucha las palabras, Él ve el incrédulo corazón. A ese punto, ya el Señor estaba seguro que aunque habían visto muchas señales, ellos todavía no creían. Todavía su corazón estaba cargado de incredulidad. Todavía su corazón no se había enfocado en lo que realmente representaba Cristo Jesús. Todavía esas palabras que dijeron verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, todavía no las creían. Solo las habían expresado. Cuando se encontraron con Jesús y le dieron esa expresión de ¿dónde estabas o cuándo llegaste acá, Señor? No tenía eso ningún fundamento de creer, simplemente de buscar un interés que pronto también olvidarían. Pronto lo olvidarían. Y por eso Él les dice de manera muy fría, ven en Jesús un Cristo dulce, tierno, amoroso, así como siempre nos lo quieren presentar. Es que Dios es puro amor, es que Cristo es puro amor. Lo ven amoroso en su forma de expresarse. Tal vez no lo entendamos como una manifestación de amor, pero yo sí lo entiendo como una manifestación de amor. Porque la palabra sí nos habla de que conocer la verdad es la manifestación más grande del amor de Dios para con nosotros. Ahora, estas palabras sonaron duras. ¿Por qué en el versículo 60 ellos dijeron, esto está muy duro de oír? Porque de la respuesta que les dio, ¿cómo les dio una respuesta? Dura. No les dijo, ay, yo estoy aquí desde anoche esperándolo, estaba mirando a ver si llegaban a buscarme. No. Él les fue diciendo en su linda cara, ustedes no me buscan a mí. No me buscan porque vieran mis señales. Me buscan solo por las cosas que pueden recibir de mí. Ni siquiera, porque lo que él había hecho un tiempo atrás, el día anterior, ni siquiera había pasado una semana. Dice la palabra que al día siguiente, después de haber comido el pan y los peces que el Señor multiplicó, alrededor de las cuentas que se hacen más o menos 15,000 personas comieron. Haciendo cuenta que solo aparecen ahí el registro de 5,000 hombres. Y por lo menos por cada hombre, y en esa época yo creo que más, yo tuve solo 2 hijos. Mi esposo solo engendró 2. Pero en esa época, si yo tengo 50 y algo, y mi papá engendró 8, pues imagínense en aquella época, ¿cómo sería la multiplicación? Bueno, por cada hombre contaron una señora y un niño, para hacer más o menos las cuentas de unas 15,000 personas. Amados, ¿había hecho el Señor Jesús señales milagrosas que ellos habían podido ver? Bueno, el Señor está diciendo, usted ni siquiera son capaces de seguirme por reconocer que en mí reposa un poder diferente. Ni siquiera son capaces de buscarme porque reconoce que en mí hay una autoridad que viene del cielo. Nadie puede hacer tal cosa siendo un hombre sin una manifestación gloriosa del mismo cielo. ¿Cuántos de ustedes son capaces de convertirme? Un sacocho de 50 para 100. ¿No pueden? Yo tampoco. Pero Dios sí tiene el poder, la autoridad, el dominio y la gloria para hacer que eso sobreabunde. Bueno, el Señor Jesús les estaba diciendo, ustedes no me están buscando ni siquiera por reconocer quién soy yo, ni quién es el que está delante de ustedes. Porque ustedes solo buscan
lo de esta tierra, si pudiera parafrasearlo. Amados, una cosa es decir y otra cosa es creer. Muy diferente, muy diferente. Y lo que les dice a continuación, pongan su empeño, pongan su esfuerzo, pongan su dedicación, pongan todo su interés por las cosas que no perecen, por las cosas que de verdad tienen un efecto y una trascendencia eterna. Amados, usted y yo vamos a vivir los días y los años que el Señor escribió que viviríamos en esta tierra. Cualquiera que sea, como dice la palabra, en los más robustos, tal vez 80. Bueno, nosotros tenemos entre nosotros tal vez personas que han avanzado un poco más. Pero con todo y todo, que avancen un poco más los años, esto va a finalizar. La pensión, si su esposa está viva, bueno, la disfrutará el ratico que le queda a ella. Pero si ninguno de los dos está, ¿sabe quién va a disfrutar esa pensión? Su casa, ¿usted sabe quién la va a habitar? Eso que usted no quiere que se le dañe nunca, y que usted lo limpie, que usted lo cuide, que usted no... Eso se va a dañar cuando usted no esté. Porque nadie lo va a cuidar, nadie lo va a limpiar, ni nadie lo va a proteger, ni lo va a cubrir como usted lo hace. Bueno, el Señor le está diciendo a esta gente que lo sigue, que lo busca, que entienda que Él no ha venido a proveer pan, pescado, carro, casa, beca, familia. Él no ha venido a eso, Él ha venido a mucho más que eso. A mucho más que eso. Ciertamente Él es el que nos da la vida. Ciertamente Él nos rodea de sus bienes y de sus misericordias. Ciertamente nos ha dado más. Hermanos, cuando usted está, siéntese un momento, un segundo solo y mírese. Usted tiene más de lo que merece, más de lo que ha pedido y más de lo que ha trabajado. Más. No es que yo he sido un duro, yo he sido muy disciplinado, yo me levanto temprano, me acuesto tarde y trabajo. Bien hecho. Pero ¿quién le dio la vida, las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia y todo lo demás para que pueda hacer eso de lo que usted hace alarde? Pues Dios. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos, y yo siempre se lo repito, mis amados, sus hijos no son solo papa, yuca y carne, ni ropa, ni zapatos. Sus hijos tienen un alma. Y Cristo vino para darnos vida y vida eterna. Bueno, si sus hijos no son solo papa, yuca y carne, usted tampoco. Nosotros tampoco. Y por eso el Señor le hace un llamado a estos que lo están siguiendo solo enfocados en lo que les determina el presente inmediato, pan y pescado. Vamos a mirar cuál es el menú de mañana. De seguro. Si ayer nos dio pan y pescado, y quién sabe con qué nos va a salir. Bueno, les salió con algo más interesante. Les dijo, ustedes dejen de estar pegados de las cosas transitorias de este mundo. ¿El Señor no quiere que comamos? Bueno, algunos ya debiéramos detenernos un poco, ¿no? Yo me hago bullying, a ver si así aplico. Porque hasta en eso nosotros debemos entender que ahí debe haber un control en nuestra vida. Amados, el camino es creer. La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él está enfatizando aquí. No necesitamos más nada, necesitamos creer. Y creer es la voluntad de Dios, que lo hagamos creyendo en su amado Hijo Jesucristo. Y de hecho ellos le hacen la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él les respondió, versículo 29, y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es necesario creer, mis amados, creer en el que Dios envió. Y miren la respuesta que le dan, miren la respuesta, por eso vuelvo y le digo, ellos ya habían visto señales,
Y el Señor ya se había dado cuenta que ellos ni siquiera a las señales habían podido creer. Y entonces ahora cuando el Señor les dice, es que la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, es que crean en el que Él ha enviado. Y entonces la respuesta, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¡Ay! No le bastaron los 5,000, que fueron finalmente 15,000. Todavía necesitaban, no habían podido, ya no recordaban que lo seguían porque Él había sanado, había hecho señales sanando a muchos enfermos. Y cuando hablamos de muchos enfermos, hay un listado largo en los evangelios de todos los que el Señor Jesús sanó y también resucitó. Bueno, estos mismos estaban diciéndole al Señor, bueno, necesitamos que hagas alguna señal para que podamos creerte, para que nosotros podamos ver, porque hasta ahora no hemos visto nada. Para que podamos ver y creer. Mis amados, estos eran los que seguían a Jesús. Estos eran los que seguían a Jesús. Los que no se perdían. ¿Dónde está Jesús? Vamos para allá. ¿Dónde va a estar Jesús? Vamos allá. ¿Ya supo dónde está Jesús? Vamos. Tal vez usted, bueno, ya eso ha cesado mucho, ¿no? Mire que llegó un predicador a darle, corra. Mire que va a haber una campaña sanidad, corra. Mire que tal hermana, ella ora en la casa, vamos. Corra. Pero no creen. No creen. Hay algo más fuerte todavía que como Cristo enfrentó la realidad de la incredulidad. Y yo quiero mostrarle quiénes son los que piden señales para poder creer, según las Escrituras. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 42. Y fue un tema que no lo tocó Cristo solo una vez, sino fue un tema repetitivo durante su tiempo. 3 años de ministerio. En 3 años de ministerio tuvo que enfrentar esta realidad de la incredulidad siempre. Siempre, siempre, siempre. Y la incredulidad fue mucho más marcada en su propio pueblo, en su propia nación, con los suyos. Los suyos fueron más incrédulos que los otros. Por eso cuando se dio la experiencia con la mujer sirofenicia, él le dijo, mujer, grande es tu fe. Esta fe no la he visto en los de mi pueblo. Amados, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo el Señor Jesús respondió en medio de un pueblo que pide señales? Dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Sigamos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. ¿Contra cuál generación? La generación mala y perversa, la generación incrédula. ¿Por qué? Dice, se levantará en juicio con esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. El Hijo de Dios mismo estaba predicándoles y ellos no podían creerle. Sigamos. Y la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hablar de una generación mala, de una generación adúltera. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es en sí el ejercicio? ¿O cuál es la expresión como nosotros enmarcamos a alguien que le es infiel a su esposa o a su esposa? ¿Es un qué? ¿Qué es?
Sí, pero cámbiame la palabra adúltero por la es un infiel. Y cuando el Señor está hablando de una generación mala, está hablando de una generación mala y adúltera, una generación perversa, infiel. Eso es lo que hace el adúltero. Le es infiel a un compromiso, le es infiel a Dios, le es infiel a su cónyuge, le es infiel a sus principios, le es infiel a su hogar, le es infiel. Y yo creo que esto golpea mucho. Hermanos, es que la verdad, ¿qué hace la verdad? ¿Cómo es el título? Bueno, la verdad ofende. Yo no quiero ofenderle, pero yo tengo que predicar la palabra. Y la palabra es la que ofende. ¿Y sabe por qué ofende? Porque nosotros no hemos creído. Porque nosotros escuchamos, hemos tenido contacto con la palabra de alguna manera. Mire, Colombia, estoy segura, bueno, algunas etnias, ayer estaba exactamente conectada en un tiempo con las misiones y estamos mirando cómo en el Arauca, hermanos, hay por lo menos 10 grupos indígenas a los que hay que irles a predicar el evangelio. No conocen a Jesús, no han escuchado de Jesús. Sí. Pero hermanos, ninguno de ustedes vive por allá. Todos ustedes y yo hemos tenido contacto, hemos escuchado de alguna u otra manera, a regañadiente, a la fuerza, porque hay algunos que se paran en las esquinas y empiezan como locos a predicar el evangelio y nos han obligado a escuchar el evangelio. Y abrimos nuestro celular y ¡pum! Sale un predicador de esos bien enérgicos. Y vamos a la televisión y ¡ras! Hay otro por allí. Y vamos allí, vamos allá. Y la mamá, la abuelita, el tío, el primo, la vecina, el compañero de trabajo, el compañero de estudio, ¡pum! Bueno, de alguna manera hemos tenido conocimiento, pero somos una generación mala y adúltera, incrédulos, infieles. Y no hay manera de que el incrédulo no sea infiel. Y no hay manera de que el infiel no sea incrédulo. Porque si vamos a los mandamientos de la ley de Dios, la ley de Dios dice, no adulterarás. ¿Cuántos conocen ese mandamiento? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han oído? ¿Se lo toparon por allí? ¿Se lo dijeron cuando usted era un niño y usted no sabía qué era adulterar porque usted era un niño? ¿Sí? ¿Todos sabemos qué es? ¿Todos hemos escuchado ese mandamiento? Bueno, ahora mi pregunta, ¿qué tan fácil es no creerlo? Es muy fácil, ¿sabe por qué? Porque hoy el mundo dice, bueno, no le he dicho la otra parte que falta ponerle, ¿no? La palabra del Señor dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, dijo Jesús, cualquiera que mirare a la que no es o al que no es su esposo y en su mente, en su corazón, pensare lo que no debe pensar, ya adulteró. Pregunta, ¿qué tanto de eso creemos? ¿Cómo vamos a creer eso? Si el pensamiento es, para eso tenemos los ojos. Dígame, ¿dónde se cree eso? Si el argumento es que yo soy hombre. Bueno, no puedo hablar mejor de las mujeres hoy día porque siento vergüenza. Porque es muy fácil que hoy una mujer que sea incrédula, infiel al mandato de Dios diga, está como quiere. ¿Ya pecó? ¿Ya lo hizo mal? Hermanos, el tema de la incredulidad nosotros lo vemos como algo que no,
Pero el tema de la incredulidad es muy sensible y nosotros sí debemos pellizcarnos hoy, porque es muy fácil que nosotros estemos dentro de este grupo que el Señor catalogó como una generación mala y adúltera, una generación perversa, una generación que no cree y por no creer es infiel. Por no creer es infiel. Todo el que rechaza la verdad de Dios se convierte en un infiel, en un incrédulo, altamente infiel, y su corazón se endurece o tiene un corazón endurecido para Dios. Amados, todo lo que el Señor había hecho era lo suficientemente para que cualquiera pudiera creer. Pero mire la verdad de Juan 12:37. Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y entonces yo tengo que entender y tengo que concluir de manera cortante, es que aunque Dios haga muchas señales y milagros, estas no operan, no son garantía de que usted y yo le creamos. Eso es muy triste. Hermanos, usted puede estar hoy aquí porque tiene una necesidad. Usted pudo haber llegado porque tenía una dificultad. Usted pudo haber llegado porque alguien le dijo, venga a los pies de Cristo. Y usted dijo, no me voy, ahora sí hago. Pero recibió y chao, te vi. ¿Sabe por qué? Porque nunca creyó. Aunque Dios haga muchas señales y milagros, estas no son garantía que se ha creído en Él. Por eso muchos, ¿qué hicieron cuando el Señor los confrontó? Le dijeron, bye, ya me llené, ya comí pescado, ya yo sé que es un pan milagroso, ya yo sé que es un pescado milagroso, ya me sanó la hija, ya me sanó el hijo, ya yo estoy caminando bien, ya para qué, ya yo me voy a disfrutar mi vida. ¿Cierto? Porque hermano, los milagros, las señales en sí mismas no producen fe. Debieran fortalecer la fe, pero las señales y los milagros no son los que producen fe. Recuerde que lo que produce fe es Dios mismo, porque la fe es un don de ¿quién? De Él. Es un don de Él. Y finalmente, la fe es producida, dice la palabra en Romanos, que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Exactamente, los milagros, si usted está buscando al Señor por un favor, por un milagro, por una situación, solo por eso yo le voy a decir algo, no es suficiente. Venga a Cristo Jesús con un corazón dispuesto para que su corazón crea y sea salvo. Muchos piden al Señor un trabajo y apenas le da el Señor el trabajo, ya no tienen tiempo para el Señor, porque su fe está puesta ¿en qué? En su trabajo. Muchos le piden al Señor que le salga esto, lo otro, aquí, allá, y entonces ya no tienen tiempo para el Señor. Ay, me da yo pienso, cuando estoy a solas se me vienen muchas cosas, porque en consejería he escuchado a algunas mujeres, dice, pastora, es que yo lo que necesito es un esposo. Si yo tuviera un esposo, yo podría de verdad dedicarme a servirle al Señor junto con mi esposo, pero es que yo soy sola. Y si yo tuviera un esposo, pastora. Bueno, conclusión, le llegó el esposo. Bueno, yo siempre les digo estas mismas palabras. Cuidado con las lentejas. Porque las lentejas llegan cuando usted está cansada, cuando está necesitada y cuando está urgida. Bueno, llega el esposo y ahora no pueden porque tienen esposo. Porque no, pastor, ahora ¿cómo le sirvo al Señor si yo tengo mi primer ministerio, que es el de mi casa? Ciertamente, tiene que atender su casa. Pero ahora con esposo tampoco le sirve al Señor.
Ay, los que no tienen hijos, ay, pastora, es que si el Señor me concediera un hijo, yo fuera como Ana. Yo dedicaré a mi hijo al servicio de mi Señor. Y el Señor les da el hijo. No, pastora, ¿cómo levanto el niño? Esa escuela dominical a las 8 de la mañana. Cito, mi niño. Toda la semana madruga y tener que madrugar también el único día. Y lloviendo. No, hermanos. No, hermano, eso no. Mire, lo que el Señor le dé, lo que el Señor le ponga, lo que el Señor le brinde en su misericordia de manera soberana, milagrosa y sobrenatural, no produce fe en sí mismo. No produce fe y eso no sirve para mantenernos con el Señor. Porque tarde que temprano, la verdad nos ofende y damos media vuelta y chao, Dios. Ni siquiera lo alcanzan a conocer como Dios. Mis amados, comprobado queda entonces que quien demanda de señales para creer y para seguir a Cristo hace insuficiente su encarnación, su muerte, su sepultura y su resurrección. Siendo, mis hermanos, esta señal la mayor muestra de la infidelidad y de la necedad del corazón de los incrédulos. Porque si a usted no le basta con que Cristo dejó su trono de gloria, que Cristo vino y se humilló tomando la forma de hombre que tenemos nosotros, renunciando a todo para venir aquí y llevar sobre él el pecado suyo, mío y de todos los demás, en una muerte cruel, yendo a los mismos infiernos y levantándose victorioso y presentándose ante el Padre diciendo a todos ellos tú me los diste y ninguno de ellos perderé, porque yo soy el pan de vida y todo el que en mí cree tiene vida eterna. Hermanos, si nosotros demandamos más señales hoy día, yo no sé qué es lo que tenemos en esta cabeza. Es que si Dios me concede, es que si Dios me abre las puertas, es que si el Señor me hace, es que si el Señor, peor esta, si es la voluntad de Dios, voy a empezar a servirle ahí. Si es la voluntad de Dios, voy a empezar a buscarlo más. Si es la voluntad del Señor, este año que viene, sí me voy a consagrar. Usted está esperando que le baje un angelito y le diga, sí, hijo, sí es mi voluntad que te consagres el próximo año. No, hermano, no pida esa señal. Es la voluntad del Señor que nosotros nos enfilemos y nos pongamos serios con Él. ¿Va a demandar una señal? ¿Va a mandar una señal a ver si usted sigue al Señor o no lo sigue? Los incrédulos hacen tal cosa. Los incrédulos dicen, cuando ya yo deje este vicio que tengo, empiezo a seguir al Señor. Usted lo que tiene que buscar es que se le muera esa incredulidad que tiene. Cuando ya deje todo, entonces lo sigo a Él. Y resulta que el Señor, cuando llamó a los discípulos, a los 12, les decía, sígueme. Y acto seguido era que ellos dejaban todo y seguían a Jesús. Mis amados, la incredulidad ha sido y será la principal barrera para que nosotros desarrollemos una genuina relación con Dios. Porque usted puede leer de pasta a pasta las Sagradas Escrituras, pero si usted se acerca a ella con un corazón incrédulo, déjeme decirle que aunque ella es viva y eficaz, su incredulidad no le permitirá a usted, no a Dios. Dios es soberano y Él hace como quiere. Pero a usted y a mí, si nos acercamos incrédulamente a las Escrituras, pues no nos permitirá
disfrutar del poder y la autoridad que tienen las Escrituras. Yo aquí he tenido hombres sentados que el Señor no me dice, es incrédulo, pero su cara me dice, está como lo de este tiempo, rechazando la verdad, enojados contra la verdad, rebotando la verdad. Bueno, cuando digo hombres, estoy incluyendo también las mujeres, ¿oye? Rebotados con la verdad, ofendidos con la verdad. Yo no tengo problema con eso. Yo estoy predicando la palabra del Señor. El deseo de mi corazón es que usted y yo podamos sentir la ayuda del Señor en nuestra incredulidad. Que podamos avanzar y romper, destruir esa barrera que se interpone entre nosotros y el Señor. La palabra del Señor habla exactamente que la incredulidad es más sutil y está más cercana de lo que nosotros imaginamos. Cuando leímos el capítulo 7, el versículo 1 al 5, encontramos que los más cercanos, los de la línea sanguínea de nuestro Señor Jesucristo, no creían en Él. Y eso a mí me da un mensaje muy terrible. Es muy probable que los que están con usted y tal vez vengan a la iglesia con usted, todavía no crean. Bueno, eso ofende, pero no lo digo yo. ¿Quién lo está diciendo? La palabra. No conocían sus hermanos a Jesús, no sabían lo que Jesús estaba haciendo, no veían ellos los milagros, es más, hasta una expresión satírica dan y le dicen, bueno, usted ya no se esconda más aquí, vaya para Judea. Que los discípulos suyos lo vean, lo que usted hace, no es lo que usted hace. Ellos no estaban afirmando que él hacía cosas milagrosas. Ellos estaban, si es que hace mucho, vaya muestre, a ver, vaya muestre lo que usted hace, mijito. Vaya a ver, que se vea, que se note eso, que usted habla mucho o dice mucho, pero ella no se ve nada. Bueno, ¿por qué le hablaban así? Dice las Escrituras, que le hablaban así porque ni ellos, sus hermanos, creían en él. Mis amados, la incredulidad no es un problema menor. La incredulidad no es un problema menor. Ella manifiesta o mantendrá al hombre separado de Dios y en condenación. Ay, no, yo voy a esperar, es que por ahora yo como que no, o sea, no logro masticarlo, no logro digerirlo, lo voy a dejar para más lueguito. Pues bueno, hágalo, déjelo para más lueguito. Lo que pasa es que usted no sabe si va a tener tiempo más lueguito para creer. Porque el tiempo de creer es ahora. El tiempo agradable del Señor para salvación es ahora. Usted y yo no sabemos si mañana tenemos chance. Usted no sabemos si mañana tenemos oportunidad. Usted no sabe. Voy a decirle algo. Hace como unos 4 meses o 3 meses estuvo con nosotros una hermana, con medio de sus luchas y de sus sube y baja y sube en la fe. Estuvo un sábado en un ayuno y el Señor hizo algo en ella especial. A los 8 días ya no estaba en esta tierra. ¿Qué pasó? Fue el día para ella. Fue el día para creer. Y bueno, ella estuvo ahí. No estoy diciendo que solo en el ayuno hay, pero estoy diciendo que en ese día hubo algo para ella. ¿Creyó? Bueno, yo no le estoy diciendo que se va a morir. Tal vez yo pueda ser la última vez que te sentas en esta silla y no me da miedo. No me da susto, yo se los digo siempre. La verdad es que yo no sé cuántos días me faltan. ¿Cuántos días me quedan? ¿Ustedes saben cuántos días le quedan a ustedes? Ah, bueno, díganlo con claridad. No sabemos cuántos días nos quedan. Y puede ser que este sea el día para nosotros creer. Puede ser que este sea el día definitivo para que usted crea y yo mañana diga, ¿cómo? Ustedes digan, ¿cómo?
Bueno, este es el día para creer. La incredulidad, mis amados, no es un pecado menor. Y yo quiero que usted lo vea, Juan 3:18, lo que dice. ¿Podemos leerlo juntos en voz alta? Hagámoslo. ¿Alguien tiene sueño para ayudarlo un poquitico? No, estamos todos atentos, ¿no? Muy bien. Aquí nos vamos a la voz de tres. 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿La incredulidad será un problema menor? No. Ciertamente la palabra nos dice que la incredulidad no es un problema menor. La incredulidad es muy grave. La incredulidad no solo no nos permite ver a Dios en nuestro caminar terrenal, que será por un corto tiempo, sino que no nos permitirá ver a Dios eternamente y disfrutar de su presencia y de su paz. ¿Por qué? Porque el que no tiene fe, todo lo que hace es pecado. ¿Cómo así? Tan extrema. Romanos 14, 23, la parte B, para no leer todo el versículo, porque la sola frase final lo dice, yo no tengo que argumentar, ni usted tampoco. Romanos 14, versículo 23 en la parte B. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Hasta ahí. Y dice, de ahí en adelante, y todo lo que no proviene de fe. Volvemos a leer el pedazo. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo? ¿Cómo masticar esto? ¿De dónde proviene la fe? Dice que la fe es don de Dios y que la fe se produce al oír y al oír la palabra de Dios, y que todo lo que yo hago que no tiene coherencia con la fe, entonces es pecado. Y lo que me hace ser a mí incrédulo es la ausencia de la fe. La ausencia de la fe como tal. Mis amados, nosotros no podemos manipular a Dios. Ciertamente Él no ha sido ni será manipulado por nadie. Por nadie podrá ser manipulado. Y le recuerdo algo, que estos hombres le dijeron a Él, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? No es una manifestación como de, queremos ver algo, descréstanos. A ver, si eres tan poderoso, haz algo que nos saque de nuestra capacidad. El Señor no necesita eso, hermano. El Señor ya lo ha hecho todo para que nosotros creamos. Y recuerdo mucho el pasaje de cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto. ¿Qué le dijo Satanás, el diablo? Si eres el Hijo de Dios, haz esta señal para que me compruebes a mí que tú eres el Hijo de Dios. Porque ¿sabe qué? Me aterra lo que dice la palabra. Dice, porque el diablo cree y tiembla. ¡Blum! ¿Y el diablo qué estaba haciendo? Pidiendo ¿qué? Señales. No, entonces el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces la segunda, ¿cuál fue? Si eres el Hijo de Dios, aviéntate. Mire, ¿quién es el Satanás, el diablo? Parte de esa generación mala y adúltera
porque desde el cielo Él se rebeló contra la verdad soberana de Dios. Mire la dimensión. Mire la dimensión de la expresión de la incredulidad hasta dónde lleva a todo lo creado. Porque Satanás, el diablo, fue creado como un ángel de luz, pero se atrevió y terminó como lo que es. ¿Usted cree que el Señor se va a dejar manipular? Si usted le dice, si me da otra señal, lo sigo. Si me da otra señal, yo abandono mi pecado. Si me da otra señal, si hace esto, si me devuelve aquello, si me quita lo otro. Yo creo, no, hermano, el Señor no se va a dejar manipular ni de usted ni de nadie. Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Quiénes necesitamos creer? Nosotros. Nosotros necesitamos creer para poder tener vida eterna. Nosotros necesitamos creer para poder alcanzar en Cristo sus promesas. Nosotros necesitamos creer para poder experimentar el proceso de transformación o de cambio. ¿Qué es creer? Y yo creo que aquí hay un punto en el que debemos cambiar nuestra estructura con la que hemos crecido respecto al tema de creer. Creer no es como todo el mundo. Usted se atraviesa allí y le va preguntando a todo el que se para en el semáforo, ¿usted cree en Dios? Y el que dice, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no creer? Hay algunos que se atreven a decir que no hay Dios. Bueno, esos ya se salen del término y la palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, el que no cree en Dios es un necio, porque aunque lo esté diciendo con su palabra, sí creo, pero no vive. Para él, de verdad, no cree. Y aquí yo quiero decírselo, creer, mis amados, es tener una forma de vida en obediencia, en sujeción. Es tener una forma de vida que ha tomado una decisión activa que involucra todo nuestro ser y nos lleva a tener una relación íntima y profunda con el Señor, basado en la fidelidad, basado en la dependencia a Él, basado en una entrega total, sin reservas. Eso se llama creer. Cuando usted y yo miremos la palabra del Señor y digamos, esto es para mí, así me voy a conducir, así como le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando usted y yo caminemos de la mano del Señor, entonces usted y yo podemos decir, sí creemos. Pero si usted solo viene el domingo, escucha y dice, uy, estuvo como aburrida hoy la prédica, chao, me fui, y vuelve dentro de 8 días a ver qué tan buena está la de dentro de 8 días, pues sigue siendo Juan, por si cualquier cosa. Amados, creer es el establecimiento de una relación íntima y profunda con el Señor. Voy a hacerle una pregunta. No quiero sonar espinosa, pero es que es muy difícil. Bueno, es más fácil así. Lady, si Samuelito perdió el año, Samuel no pierde el año, ni Samuel es el más piloso de la clase. Si Samuelito perdió el año, se portó mal, y Samuelito no hace caso en la casa, y luego Samuelito viene y le da un abrazo y dice, mami, te amo tanto, eres la reina de mi vida, mami linda, besitos por aquí y por allá. Lady, dígame, ¿usted le cree? No puede creer, ¿cierto? Yo tampoco. Yo tampoco puedo creer ese amor. Usted podría creerlo, bueno, un papá que sea valiente, que no, a mí no me importa si mi hijo se tira al año, si se porta bien mal, si no hace caso, yo creo que eso él me ama sí o sí. No, es que uno
Uno pide que el amor tenga coherencia. ¿Sí o no? Uno espera que el amor tenga coherencia. Bueno, mis amados, el Señor determina que su creer y mi creer tenga coherencia. Tenga coherencia. Yo no puedo decir que creo en el Señor y vivo como se me da la gana. Yo no puedo decir que yo creo en el Señor, pero Él no está en mis prioridades. Yo no puedo decir que yo creo en Dios cuando Él es totalmente ausente en mis pensamientos, en mis decisiones y en mis acciones. No existe tal creer. No existe tal creer. Yo creo en Dios cuando vivo como Él quiere que yo viva. Yo creo en Dios cuando yo me someto a su voluntad. Yo creo en Dios cuando yo permito que Él transforme todo mi ser. Yo creo en Dios cuando permito que la obra del Espíritu Santo y su palabra perfeccionen el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarme, para santificarme y para prepararme para la eternidad con Él. Bueno, ahí sí hay donde creer. Mis amados, la fe es mucho más de lo que hemos repetido una y otra vez. La fe se desarrolla al escuchar, al recibir y a obedecer la palabra de Dios. Hermanos, yo les animo a que cuando escuchemos la palabra del Señor en nuestra casa, cuando leemos, cuando vamos a una escuela, cuando vamos a un grupo de conexión saludable, cuando estemos aquí, hermano, que la palabra que escuchemos nosotros podamos recibirla, obedecerla, porque eso es lo que Dios demanda, para que en nosotros se produzca fe para seguir avanzando en sus caminos. Mis amados, el milagro de la salvación y de la vida eterna es la señal más grande. Más grande. ¿Usted necesita otra señal? ¿Necesita otro milagro? Ese es el milagro y la señal más grande, la eternidad. Somos llamados, hermanos, a creer, no a demandar señales para creer. Porque al que cree, mire nosotros lo que conocemos. Mire lo que nosotros somos capaces de afirmar, porque eso lo dice la palabra. Ahora usted dice, no, ahora no digo más nada, porque no. Atrévase a creer. Pero no de esa forma como hemos venido caminando creyendo, ay Diosito, yo creo. Esto, no voy a decir algo porque de pronto que me gane el chance. No, hermano. Dependa de Dios. Y si tiene mucha plata, voy a hacer unas alcancías acá y todo lo de los chances de todos los días los trae y los deposita y al final yo le entrego su ahorro programado. ¿Dónde está su confianza? ¿En quién reposa su confianza? Amados, creer es un desafío para todos nosotros. Juan 20, 24 al 29 deja claro que nosotros no fuimos llamados para demandar señales. Nosotros estamos para creer. Dice, miren lo que le pasó a Tomás, el discípulo del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto es el relato cuando el Señor se les aparece después que resucita. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal. ¿Qué es lo que estaba pidiendo él? Señal. La señal de los clavos. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Y metiere mi mano en su costado. ¿Qué dijo el atrevido? No creeré. No creeré. Y mire, 8 días después, el hombre lo dijo hoy, 8 días después. Tal vez usted está diciendo hoy acá, esa señora dijo muchas cosas, o la pastora dijo muchas cosas. Voy a poner una señal, para ver si empiezo a creer. Bueno,
Miren lo que le pasó a Tomás. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí ve qué tan incrédulos podemos ser? Si notamos la gravedad del problema de la incredulidad. 3 años caminó con mi Señor. Vio lo que el Señor hizo. Lo que el Señor vivió, ya Él se los había dicho: a mí me van a arrestar, a mí me van a matar, 3 días duraré sepultado, pero resucitaré. Ellos no eran ajenos a eso, porque el Señor se los declaró todo lo que había de acontecer. Bueno, ¿qué era lo lógico? Que si él creía en lo que Jesús hablaba, cuando los otros discípulos le dijeron: lo vimos, ¿qué tenía que hacer Tomás? Creer. ¿Pero qué pidió Tomás para poder creer? Señal. Ay, Dios mío, Señor. Qué difíciles somos. Qué difíciles somos. No nos basta con todo lo que el Señor ha hecho, y para poderle creer necesitamos señales. No hemos sido llamados para eso, hermano. No hemos sido llamados para pedir señales, hemos sido llamados para creer en Cristo Jesús y andar como Él anduvo en la tierra. Quien busca más señales o razones para seguir a Cristo muestra la dureza de su corazón. Mis amados, el incrédulo jamás buscará primeramente el reino de Dios y su justicia. ¡Pum! Ese es otro versículo que a nosotros nos cuesta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadiduras. ¿Pero qué hace el incrédulo? ¿Qué hace el incrédulo? Voltea el orden y dice: hoy no puedo buscar a Dios porque estoy buscando, voy a buscar, necesito esto, necesito lo otro, y Dios empieza a quedar. No puedo leer la Biblia porque, no, necesito ir a trabajar. No puedo tener un tiempo de devoción, de oración, de búsqueda. Mire, yo no estoy hablando solo de congregarse. Estoy hablando de su relación íntima con el Señor. Porque todos estamos buscando las añadiduras y a Dios lo dejamos de lado. Hermanos, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces el Dios que sabe de qué cosas tenemos necesidad nos dará mucho más de lo que pedimos. Eso dice las Escrituras. ¿Usted puede creer las Escrituras? Si no las puede creer es porque usted es un incrédulo. ¿Cómo, pastora? Yo ya llevo 30 años en Catedral Vida. Bienvenido, vive en incredulidad. Hermanos, la fe y creer no depende de cuántos años hace que usted se sienta en la misma silla y no ocurre nada. No. La fe y el creer está en su entrega al Señor Todopoderoso. ¿Tiene sueño? No. ¿Cómo se les ocurre? Mis amados, para creer no se necesitan señales, se necesita fe. Y recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo segundo que el Señor sabe es que su verdad ofende al incrédulo. La verdad de Dios no ofende a los que creen. A los que creemos la verdad de Dios nos confronta, nos alienta, nos edifica, nos redarguye, nos sacude, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos prepara para caminar con el Señor. Pero al que no cree,
La verdad le ofende porque lo confronta, porque le muestra la realidad. Por eso es necesario acercarnos a Dios creyendo. Dice que el que se acerque a Dios, ¿cómo debe acercarse? Creyendo que Él hay. ¿Y que es galardonador de quién? De los que le buscan. Ay, Dios mío. No podemos acercarnos a Dios sin creer. Y vuelvo y digo, no de la manera que todo el mundo dice, sí, yo creo en Diosito. No. De ese creer de obediencia, de ese creer de dependencia del Señor, de ese creer. Dios sabe que su verdad ofende a los incrédulos. Y por eso en el versículo 60 y 61 el Señor les dice, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Parece que no fuera la única vez, porque ya lo leímos en Mateo 15:12, también enfrenta el Señor lo mismo. La gente se ofende, la gente se molesta. Mateo 15:12, para darles un recorrido de qué sucede cuando la gente es incrédula. Se ofende, hermanos. Se ofende y se ofende y se ofende. Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban, en esto les dijo, ustedes se ofenden, o eso los ofende. Dice en Mateo 15, que es otro relato bíblico, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y mire que eso no quedó allí. Para los discípulos que siguieron después de que Cristo ascendió, en el libro de los Hechos, capítulos 51 al 54, está la expresión de que la gente se ofendía con el mensaje que expresaban sus discípulos. ¿Qué era el mensaje de qué? De Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad. Dice la palabra del Señor en Hechos 7, 51 al 54. Dice así, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Miremos quién les estaba hablando. Y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Sigamos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Sigamos. Oyendo estas cosas, ¿qué sintieron? Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Digamos, leamos el siguiente para que sepan de quién está. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo se sentían los que estaban escuchando a Esteban, dando la expresión de la verdad del Evangelio, de la verdad de lo que la gente hace, la gente que es incrédula hace con Dios? ¿Cómo se sentían? Ofendidos al extremo. ¿Cómo quedó Esteban después de esto, a verdad? Hermanos, lo mataron. Fue tanta la furia que agarraron a Esteban, lo sacaron de la ciudad y a punta de piedra lo mataron. Porque la verdad ofende. Hechos capítulo 14, versículo 2. Hechos 14:2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. La iglesia primitiva, predicando la verdad del Evangelio, sufrió persecución porque a los incrédulos les ofendía lo que ellos estaban predicando. Y usted vuelve y dice, porque la verdad ofende al incrédulo. Mis amados, claramente el Evangelio es y será ofensivo al que ama su pecado. Quien se ofende con la verdad del Evangelio revela la dureza del corazón. El enojo contra la verdad, mis amados, lleva a los incrédulos a abandonar su oportunidad. Y por eso la palabra relata allí que desde ese entonces, versículo 66, desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mis amados, el incrédulo tarde que temprano, y yo creo que más temprano que tarde, se rebela contra la verdad. Ahora, que lo haga
no es una gran cosa. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. De Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, escuchen esto. Esto es para usted y para mí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? Incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Sigamos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué nos está diciendo? Que es mi deber, que es su deber con su hermano, que nosotros estemos más atentos al tema de la incredulidad, porque puede ser que después de haber creído nosotros terminemos no creyendo, por cualquier situación, por cualquier circunstancia, por cualquier argumento, por cualquier suceso, terminemos nosotros no creyendo. Mis amados, el enojo contra la verdad lleva al incrédulo a abandonar su oportunidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el mensaje no ofenda? ¿Qué hacemos para que la verdad no ofenda? Porque pudiéramos pensar, no, es que si le hacemos con calmita la gente va a creer más, porque si la gente no se siente confrontada, entonces la gente va a ir poco a poco. No, hermanos, le voy a decir algo. Cristo Jesús no cambió su mensaje. Él no cambió su mensaje. Aunque el mensaje sea ofensivo, no debe cambiar, porque solo el mensaje de Cristo tiene el poder para dar libertad. La palabra dice de manera clara, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Es la verdad la que trae libertad. Si cambiamos el mensaje que cambia, entonces no trae transformación ni libertad. Es necesario que nosotros lo entendamos. Cristo Jesús no dijo, ay, se me están yendo, mejor ya no les hablo así, mejor ya les voy a cambiar. Disculpen, no era así como yo tenía que contestarles. No, vengan, acomódense. Lo importante es que ustedes me sigan, como quieran, pero me sigan. No. Cristo Jesús, las Escrituras dicen muchos, no dijo algunos, dice desde ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo, no, tenemos que tomar correctivos, esto se nos está saliendo de las manos, mejor ya no voy a predicar más eso. Voy a darles todas las señales que quieran, todas, para tenerlos contentos y que no se vayan, porque a mí lo que me sirve es público, que tener muchos para que yo sepa que muchos me están siguiendo. No, el Señor dijo, muchos están yendo. Y entonces los que estaban más cercanos eran ¿cuántos? 12. ¿Y a esos 12 qué les digo? ¿Ustedes también quieren irse? Está la puerta abierta. Porque no me sirve ninguno que no sea capaz de creer en mí. Ay, pastora, pero es que usted se pasa. No. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Y el mensaje yo no tengo por qué cambiarlo, ¿sabes? Yo no puedo suavizarles el mensaje que ya está escrito, porque es que yo no fui a la cruz por ninguno de ustedes. Ni iría. Y ustedes saben que los amo. Pero yo no iría a la cruz del Calvario por ninguno de ustedes. Y estoy segura que ustedes, con todo lo que me dicen, pastora, la queremos mucho, tampoco irían por mí a la cruz. No tienen que decir que sí, yo sé que eso es así. No sean crueles. Amados, ¿cómo voy yo a suavizar y a volver el evangelio y el mensaje de la cruz más asequible si el que lo hizo asequible lo dejó así como está? Solo el que cree en él puede ser salvo.
Yo no puedo cambiarle esa realidad. La incredulidad y el enojo, hermanos, causan ceguera espiritual. Al punto que 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 nos deja claro. Y quiero hacerle referencia, bueno, ya me lo pusieron, pero ahorita les hago referencia a otro pasaje. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes. Santo Dios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El problema de la incredulidad es que termina cegando el entendimiento. Y aun cuando yo se lo explique con plastilina, si usted persiste en ser incrédulo, va a llegar el punto donde usted no recibe nada, no acepta nada y su corazón se endurece para siempre. No podemos jugar a ser medio crédulos. O somos crédulos o no lo somos. Mire, hermanos, el tema del pueblo de Dios que no creyó en Cristo lo llevó al punto de decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ese pueblo que gritaba, crucifíquenlo, era el mismo pueblo de Cristo. Y ese pueblo era el que había visto los milagros y los prodigios y las señales. Y ese mismo pueblo, en medio de su ceguera espiritual, en el capítulo 27, versículo 22 al 25, quiero que leamos y tal vez vamos a concluir ya allí. ¿Ustedes tienen ganas de ir a almorzar? ¿Tienen fe que van a almorzar ahora? Mire lo que está haciendo Mateo 27, 22 al 25. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Sigamos. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero mire, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros. Usted sabe lo que ellos dijeron. Usted se imagina lo que ellos dijeron. Un incrédulo tiene sus ojos vendados y su ceguera espiritual lo lleva a actuar de esa manera. Ni siquiera fue sea su sangre sobre nosotros, sino que fueron capaces en el ardor y en el furor, en el enojo, porque es que la verdad ofende al pecador, al incrédulo. Entonces dijeron: pues que caiga sobre nosotros y que se pierdan nuestras generaciones también. No hay dimensión, hermanos. La incredulidad, hermanos, nosotros debemos entender que nos puede llevar a preferir cosas que no debiéramos elegir. El llamado de Cristo, hermanos, al igual para nosotros hoy, es que nos ocupemos de lo eterno, porque lo eterno produce fe, lo eterno produce sabiduría, entendimiento. Para los que entienden que es hora de creer, mis amados, el Señor dijo: yo soy el pan de vida. Y muchas veces para poder nosotros caminar en fe vamos a necesitar separarnos un poco de los incrédulos. ¡Ay, cómo así!
Quiero que terminemos, si es preciso, con esto. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Alguien dijo que el que con lobos anda, aullar aprende. El que con incrédulos anda, es muy probable que comparta la incredulidad. Y por eso el consejo para nosotros, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Podemos leer todos en voz alta? A la voz de 3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amados, ¿sabe que el mismo incrédulo procura apartarse? El problema es que nosotros vayamos detrás de ellos. Porque el Señor, cuando leímos en el versículo 66 que muchos se volvieron atrás y ya mandaban con Él, les confrontó a sus 12. Bueno, ustedes tienen de la misma incredulidad, ustedes también quieren irse, váyanse. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron los 12? Pedro le contestó al Señor y le dijo, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Mire lo que dice el versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo el que cree se mantendrá al lado del Maestro. Solo el que cree podrá conocer al Maestro. Pero el que quiere ir tras los incrédulos, pues no va a poder. No puede jugar en dos bandos. O cree y se mantiene al lado de el que usted ha decidido seguir y creer, o simplemente se desliga del que debe creer y camina con los incrédulos. Esto también es difícil de digerir, pero es necesario. Si la palabra lo manda, nosotros debemos, si creemos, debemos obedecer. Tengo muchas citas que no se las puedo dar ya porque el tiempo se agotó. En conclusión, mis amados, ¿cuál es la razón por la que estás hoy aquí? ¿Una señal? ¿Estás buscando una señal? ¿Por costumbre? ¿Porque estás necesitado, hambriento y sediento de Él? ¿Porque anhelas una relación con Él? Bueno, el Señor Jesús dijo que todo el que come su carne, dice que el que come su carne, dice que nunca tendrá hambre. Y el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Lo que habla la Escritura es que el que cree en el Señor no experimenta necesidad espiritual. El que cree en el Señor está completo en Él. El que cree en el Señor no teme al mañana. El que cree en el Señor vive confiado. El que cree en el Señor podrá levantarse victorioso ante las tentaciones, ante las luchas diarias. Pero es necesario que crea. Dice la palabra que si confesamos, creemos en nuestro corazón
y que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, este será salvo. Exactamente, el que cree en el Señor experimenta que en su interior corren ríos de agua viva. Recuerde que al que cree todo le es posible. Tal vez usted hoy ingresó con ciertas prevenciones. Yo hoy le quiero animar a que la suelte y crea en el Señor. No pida más señales para creer. Dígale al Señor que le ayude en su incredulidad. Usted y yo no necesitamos más señales. El Señor en nuestro trasegar ha hecho lo suficiente para que usted y yo lo conozcamos, le creamos. Necesitamos es derribar. Y el pasaje que de pronto se le viene ahora. Ciertamente los discípulos en algún momento no pudieron atender a un hombre que trajo a su hijo endemoniado. Cuando el Señor les encontró, les reprendió. ¿Y qué les reprendió? ¿Qué les dijo? Ustedes no tienen fe. Ustedes no tienen fe. ¡Ay! Y usted y yo nos creemos los súper llenos de fe. Ellos fueron reprendidos porque no tenían fe. Y me gusta mucho porque el Señor en el contexto dice, este género no sale sino con oración. ¡Ay, hermanos! ¿Cuánto nos gusta la oración? ¿Cuánto nos gusta el ayuno? Bueno, la incredulidad se derrota en la presencia del Señor. La incredulidad se vuelve añico, se debilita y no toma posesión de los que buscan su rostro. Ore más, busque más al Señor, intensifique su comunión y su relación con el Señor para que su fe crezca, para que la incredulidad sea derribada y sea desarraigada. Póngase en pie, mi amado. El que ha creído ha pasado de muerte a vida. Y el que no ha creído está muerto para siempre.